Advertencia, este video no es para insultar u ofender a nadie. Así que espero que no te vayas a ofender. Y una vez aclarado esto, si te ofendes y comentas con insultos quedarás como idiota. Álvaro Uribe, ¿violaciones de derechos humanos? Hola, este es un tema que muy poco que se habla, pero hoy es momento de hacerlo. Ya que desde que asumió su presidencia, el día 7 de agosto del año 2002 hasta que finalizó, que fue el día 7 de agosto del año 2010, siempre estuvo esas acusaciones. Y ojo, voy a explicar la intro del video. Solo voy a exponer acusaciones, jamás ha existido una condena contra el señor Uribe. Pero los fanáticos más radicales del señor, en redes sociales no dudan en atacarte si solo haces una pequeña crítica a su ídolo. Por lo que ya están advertidos. Así que comencemos. Nació el 4 de julio del año 1952 en Medellín, del departamento de Antioquia, Colombia. Era miembro del Partido Liberal, y siempre tuvo una inclinación a la política. Fue alcalde de Medellín en el año 1982, pero duró menos de 4 meses ya que renunció. Siempre se ha discutido el porqué. Algunos dicen que el presidente Belisario Betancur presionó al gobernador de Antioquia a que le exigiera su renuncia, ya que sería mal visto por la ciudadanía que alguien ocupara ese cargo si existían acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Aquí debemos ser claros. Siempre ha existido rumores de vínculos de Uribe con carteles de las drogas, en especial con el cartel de Medellín. Pero jamás hubo comprobación de esas acusaciones. De ahí volvió a la esfera política cuando fue elegido como senador desde el año 1986 hasta el año 1994. Y cuando terminó su periodo de senador, se lanzó como candidato a la gubernatura de Antioquia y ganó, y su periodo fue de 1995 hasta 1997. Con esta trayectoria era claro que lo que seguía era ser presidente de la República, y se lanzó a ser candidato presidencial en el año 2001. Debemos ser claros, si él ganaba, tendría que hacerle frente a una guerra que llevaba más de 40 años, y que todos los intentos de ganarla habían fracasado. Me refiero a la guerra civil o conflicto interno que tenía el Estado contra de las guerrillas, que la más conocida es la FARC, pasando por los grupos paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes. Pero Uribe se enfocó más en combatir a las guerrillas, por lo que él se vendió como entre comillas el que la podría ganar la guerra o el Salvador de Colombia, cierro comillas. Por eso muchos colombianos votaron por él, ya que lo veían como un hombre que no le temblaría la mano a la hora de combatir a las guerrillas. Mientras que sus oponentes no eran vistos de esa forma, ejemplo era Ingrid Betancourt, candidata del Partido Verde, a quien nunca se le vio con la capacidad de combatir las guerrillas. Y para muchos colombianos se confirmó esa impresión de Betancourt cuando ella fue secuestrada en el año 2002 por las fuerzas de la FARC. Esto motivó a muchos a votar por Uribe, ya que se veía que los combatiría. Por lo que ganó ese año y asumió la presidencial en el mismo año. Muchos de sus opositores lo acusaron de un carácter autoritario, y eso confirmó para muchos cuando buscó y logró reformar la Constitución para ser reelegido presidente en el año 2003. Y ganó la presidencia en el año 2006. Y trató de volverse a reelegir, pero la Corte Constitucional de ese país se lo impidió. Su periodo presidencial, que comenzó el día 7 de agosto del año 2002 hasta que finalizó, que fue el día 7 de agosto del año 2010, siempre fue complicado. Desde acusaciones de querer ser la versión colombiana de Hugo Chávez, hasta quienes lo defendían y lo hacían ver como el entre comillas Salvador, cierro comillas, de Colombia. Como dije anteriormente, él tuvo que hacerle frente a la guerra contra la FARC, y él se había promocionado como entre comillas el hombre de la mano de hierro, cierro comillas. Y la verdad que se hizo valer su imagen de hombre fuerte, ya que en la práctica nunca negó su negativa al diálogo con las FARC, pero tampoco admitió que no ganó la guerra contra ellos. Por lo que de aquí en su periodo comenzó uno de los peores hechos que se cometieron, que son los falsos positivos. Les explicaré qué son, entre paréntesis, nadie nos asegura que no sigan vigentes, cierro paréntesis.
Para dar la impresión de que realmente se estaba ganando la guerra contra las guerrillas, se implementó esta clase de sicariatos que fueron los falsos positivos, que consistía que se asesinaban personas entre paréntesis, la mayoría personas de escasos recursos o líderes sociales, cierro paréntesis. Y los hacían pasar por bajas guerrilleras que murieron en el combate. Y de esa forma, las estadísticas del combate a las guerrillas eran buenas. El gobierno ganaba porque reafirmaba su imagen de mano fuerte contra los terroristas, y los asesinos les premiaban con aumentos salariales o promociones de cargos. Este problema fue difícil de revelar a la sociedad colombiana, ya que el gobierno siempre negó todo, y a las madres o familiares de los asesinados los acusaban de mentirosos o colaboradores de las guerrillas. Fue hasta que terminó su presidencia, que se logró demostrar que sí existía esa política de falsos dispositivos. Ahora preguntémonos, ¿era una política de Estado o hechos aislados? Considerando que en su presidencia hubo varias promociones de cargo, así como de un nivel alto de falsos positivos, y que él defendía sus supuestos logros, pues la verdad se me es difícil creer que él no supiera lo que estaba pasando. Menos que durante su gobierno se hizo poco para depurar realmente a las Fuerzas Armadas así como las policías civiles. Han existido personas que aseguran que Uribe dio la orden o aprobación de esta política, pero no hay forma de vincular legalmente a Uribe con los hechos, ya que sería la palabra de ellos contra la de Uribe. Por lo que vuelvo a insistir, aunque no hay forma de vincular a Uribe con los muertos, pero se me es difícil creer que él no supiera nada de lo sucedido. Y por cierto, antes que se me olvide, se calcula que fueron más de 6.000 colombianos asesinados por este tipo de sicariato. También debemos recordar que Uribe tuvo acusaciones de que su gobierno perseguía a líderes sindicales, líderes sociales o a cualquiera que defendiera los derechos humanos. Desde intervención de sus teléfonos hasta homicidios. Se les estigmatizó de forma de que si ellos hablaban de derechos humanos, era porque trabajaban para las guerrillas. No solo dudó en atacar verbalmente a quienes lo cuestionaban, sino que hubo un aumento de muertos de líderes sociales como de sindicales en su gobierno. Y antes de terminar este apartado, que no se me olvide que durante su gobierno se calcula que hubo casi 30.000 desaparecidos por culpa del ejército. Y se han encontrado tumbas clandestinas, pero aún no se han encontrado a todos. Todo lo narrado hasta este momento es aterrador y que se debió de investigar en su momento. Pero no pasó eso. Les explicaré. Por una parte nunca tuvo la presión de la población, ya que la mitad del país lo apoyaba. Ya que veían a Uribe como el hombre de la mano de hierro, que hacía su trabajo en combatir a los malvados terroristas, por lo que cualquier cosa era válida. Y si había bajas civiles pues eran ocasionados por entre comillas manzanas podridas cierro comillas. Y no tenía nada que ver con Uribe. Por otra parte nunca tuvo presión internacional. Me refiero a las potencias, ya que aunque hubo pronunciamientos de organismos internacionales como Amnistía Internacional, no sirvieron ya que gobiernos como los de la Unión Europea así como de Estados Unidos voltearon a mirar a otro lado. Ya que para muchos el fin sí justificaba los medios. Y aparte Uribe era el único que en ese momento podría hacerle frente a la amenaza entre comillas Castro, chavista cierro comillas. Por lo que era mejor callar ante esas acusaciones que perder a un aliado importante en la región. Esta y las otras razones, es por lo que pudo terminar su periodo sin ninguna investigación real de su actuar ante esas acusaciones. Era obvio que después de su periodo se comenzarían a hacerse las preguntas como la siguiente. ¿Qué tanto sabía Uribe sobre el plan de los falsos positivos? También se comenzó a hacer otra pregunta. ¿Qué tanto sabía Uribe sobre la vigilancia que se hacía a miembros de sindicatos u organizaciones sociales? Ya que para muchos, es imposible que Uribe no supiera nada sobre los hechos que no solo le restaron credibilidad como entre comillas defensor de derechos humanos cierro comillas de la región, sino que costaron vidas. Obviamente que Uribe siempre ha negado que supiera de los hechos. No solo eso, sino que ha asegurado que durante su mandato removió a militares implicados en las acusaciones de falsos positivos. También ha asegurado que en su gobierno jamás existió una política de persecución a líderes sociales o sindicales. Pero al final no importa las acusaciones que existan, ya que al hombre no se le ha podido investigar judicialmente. Ya que por una parte es difícil encontrar pruebas reales que demuestren que él estuvo involucrado.
ya que aunque fuera culpable de lo que se le acusa, no hay audios donde se oiga que él da órdenes de perseguir a líderes sociales o que aprobara que se montaran los falsos positivos. Y por otra parte él posee un apoyo popular grande, ya que después de haber terminado su presidencia, logró ser elegido para el cargo de senador en el año 2014 hasta el año 2020, año que tuvo que renunciar debido a la investigación que la Corte Suprema de Justicia de ese país realizaba contra Uribe por posible obstrucción a la justicia como de soborno a falsos testigos. He ahí el problema. Ya que al tener un gran apoyo popular, sus camaradas de partido que es el Centro Democrático entre paréntesis, partido que creó después de abandonar el Partido Liberal, cierro paréntesis. Siempre lo van a defender así como sus aliados de otros partidos, ya que saben que con él, obtendrán votos, por lo que es difícil ver una discusión seria de este tema en el Senado o la Cámara de Representantes. También no sabemos qué tanta influencia tiene sobre la Corte Suprema de Justicia así como en la Fiscalía General de la Nación, ya que ha existido acusaciones de que él ha usado su influencia en ambos órganos de Estado para no ser investigado. Pero por violaciones a derechos humanos no hay una sola investigación que dé inicio a un juicio y de este una condena. También no ha cambiado en su actitud en acusar a cualquier organismo de derechos humanos o sindicales o periodistas que lo investigan o lo denuncian, de tacharlos de terroristas o colaboracionistas de los terroristas. En simples palabras sigue en permanente campaña en atacar a cualquiera que cuestione su gestión como presidente. Pues la verdad, como vuelvo a repetir, no ha existido ningún proceso judicial por violaciones a derechos humanos o condenas contra Uribe. Aún así las sospechas y las señales que se dieron en su mandato, así como de las investigaciones que se han realizado demuestran que se debería investigar las denuncias contra Uribe. Con este video, que no se vaya a malinterpretar que defiendo a las guerrillas o los grupos de extrema derecha o a cualquiera de los involucrados en este conflicto. Solo estoy exponiendo hechos que debemos hacernos las preguntas correspondientes. Soy consciente que a muchos no les gusta esa idea, ya que el país ha sido dividido en quienes apoyan y quienes no apoyan a Uribe. Se ve claro que cualquier intento de investigar será rechazado por la mitad del país. Pero no debería ser así. Las personas, sin importar quién sea el señalado, deberían exigir que se aclaren esas dudas. Los seguidores de Uribe deberían exigir investigaciones. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Simple, si no es por las víctimas, al menos con las investigaciones se podrá limpiar la imagen de su político favorito. Sé que quizás no debería decir algo como eso, pero la realidad ha demostrado que no importa el país o la época, a muchos no les interesa la verdad ni las víctimas. Al final solo dejo estas preguntas. A todos los colombianos sin importar si apoyan o no a Uribe, ¿creen que logró reducir el poder de las guerrillas? ¿El logro realmente volver a Colombia segura? ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.